Vamos a buscar como para lectura de oración inicial el mismo libro del Apocalipsis capítulo 4. Vámonos ahora a el capítulo 4, los versos 1 al... Y bueno, vamos a tener que leer hasta el 11. Todo el capítulo 4, que es la visión inicial. Recordemos el encuentro anterior. El Apocalipsis dice lo que sucede y lo que sucederá, ¿no? Lo que sucede aparece expresado en las 7 cartas a las iglesias y luego en el capítulo 4, por eso les propongo comenzar con este texto, viene la segunda parte, o lo que tendríamos que decir la parte verdaderamente apocalíptica. Comienza con el capítulo 4 y lo leemos así. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda, y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Palabra del Señor. No, palabra de Dios, perdón, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Gente, hoy nos proponemos entrar en el corazón del Apocalipsis, que es toda esta simbología, que por ahí es la que nos da un poco de temor y de desconfianza, porque no la terminamos de comprender, ¿no? El libro apocalíptico, entonces, tiene, recuerden esto por favor, una finalidad de esperanza, de animar en la lucha, de sostener en las dificultades, pero, y esto es lo complejo, está escrito en un lenguaje simbólico en una realidad que no es la nuestra, que es el cielo, ¿no? Entonces fíjense, Juan es llevado para ver lo que va a suceder. Y lo primero que ve es el trono de Dios, ¿sí? Y estos 24 ancianos y estos 4 seres, y bueno, y fíjense ustedes, ¿no? Así de pasadita les recuerdo estos 4 seres, el
el ángel o el hombre, el águila, el león y la vaca, el toro, después la tradición de la iglesia se los va a aplicar a los 4 evangelistas, ¿no? Lucas es el hombre, Juan es el águila, Marcos es el león, Mateo es la vaca, el toro, ¿no? Pero digamos, ¿por qué? Justamente por esta alusión a los ojos, ¿no? Cuando tiene ojos por todos lados es que ve más que nosotros, porque nosotros tenemos solo 2 ojos. Entonces ellos ven más que nosotros. Y entonces es la iluminación del Espíritu para escribir los evangelios. Obviamente esto es tradición. Vamos por el libro, vamos por lo que dice la palabra, vamos a tratar de entender. Entonces, queridos hermanos, yo les pasé ahí 2 hojitas, 3 en realidad, pero las 2 hojitas, miren, después que hablamos un poquito el otro día de la estructura del libro y un poquito de Juan como autor, o quién es el Juan autor, quién es el Juan protagonista del libro, ¿no? Hay ahí que, como les decía, concentrarnos en el tema del simbolismo. Simplemente yo les puse ahí la doxología también. Las doxologías son las glorificaciones de Dios. Yo recién les acabo de leer una, ¿no? Fíjense ustedes, estos seres celestiales que cantan Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Y la doxología del verso 11, ¿no? Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, porque todas existen, porque tú las creaste. Esto es una doxología, gente, una alabanza, una glorificación de Dios o de Cristo, ¿no? Y dice el autor que realmente son joyas literarias, que evidencian la genialidad, pero también la interioridad y la fe del autor. Obviamente mucha de esa doxología están tomadas del Antiguo Testamento, sí, obviamente. Pero miren, para tratar de entender el tema del símbolo, yo ahí les puse, yo copié nomás, ustedes saben que yo copio de gente que sabe, ¿no? Ahí yo les puse, miren, ahí en su hojita, vayan viendo las letras, el simbolismo cósmico, los trastornos cósmicos, el simbolismo teriomórfico, no se asusten, son los animales, ¿sí? El simbolismo antropológico, el hombre, y algunas características, el simbolismo cromático, todo el tema de los colores, miren ustedes, y el simbolismo aritmético o el tema de los números y los distintos sentidos y valores de los números. No vamos a leer toda la hoja, simplemente vamos a ir compartiendo algunas ideas pequeñas nomás, pero fíjense ustedes saben que la palabra símbolo viene de poner junto a, y originalmente el símbolo en el libro de Tobías aparece. ¿Se acuerdan la historia de Tobías? El chico que su papá había hecho un negocio con un pariente de él y que tenía una plata de él. El padre tenía un medio documento. El símbolo viene de, por ejemplo, yo le presto 10 pesos a José y firmamos un documento y lo partimos al medio, ¿no? Entonces José tiene medio documento y yo tengo el otro. Yo, para ir a reclamarle, iba y le mostraba el medio documento y él me decía, sí, yo acá tengo la otra mitad. De ahí viene el símbolo, que es poner juntos. Sin, en griego es con, y balein, poner, colocar, ¿sí? Cuando nos encontrábamos con José, aclarábamos la idea de los 10 pesos, ¿sí? Él me lo debía y él me los entregaba. En el libro de Tobías aparece eso, Tobías 5, cuando el pibe va a ir a recuperar el dinero, el papá le dice, mirá, yo una vez dejé plata en la casa de fulano de tal, tengo este documento ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra símbolo. Entonces, poner junto a, o aclarar, o explicar, o recordar, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Pero recuerden siempre
cuando hablamos de estas cosas, y aquí capaz que se complica un poquito, claro, a veces en la Biblia habla en sentido real de las cosas. Cuando habla del cielo, tiene un sentido real. Para nosotros el cielo es este lugar que a veces se llena de estrellas, que a veces se ilumina por el sol, que a veces está nublado. Y otras veces usamos la palabra cielo en sentido figurado, en sentido simbólico. Yo quiero ir al cielo, o mi familiar está en el cielo. No estamos hablando de la esfera celeste, ¿no es cierto? Ahí yo les puse el ejemplo, el cordero. ¿Cuántas veces se menciona el cordero en el Apocalipsis? Pero no está hablando de la ovejita, del hijo de la oveja. Está hablando de Cristo. El cordero, ahí ya vamos a llegar a leer, ¿no? El cordero de pie, pero degollado, ¿no? Con la señal de la muerte, pero de pie, vivo, y es el Señor de la historia. Bueno, ya vamos a llegar ahí entonces, ¿no? Entonces fíjense ustedes el simbolismo cósmico, ¿no? Y ahí aparece cielo, estrellas, el sol, el mar, ¿no? Fíjense ustedes también los rayos y los truenos. Préstenle atención porque ahora lo vamos a encontrar bastante, ¿no? Fíjense, ¿no? Fenómenos atmosféricos, diríamos nosotros. Bueno, más que eso. Los astros, las estrellas. A veces son las estrellas que iluminan el cielo. Otras veces la estrella esa dice en el capítulo 12 que la bestia arrastra una tercera parte de la estrella y la arroja a la tierra. Bueno, obviamente ahí no está hablando de las estrellas sino que está hablando en sentido simbólico. Y fíjense ustedes, particular importancia tiene el tema de los trastornos cósmicos. ¿Por qué? Esto es lo que más nos asusta, gente. Y ahí yo les puse claramente, fíjense ustedes, ¿no? Es la constante simbólica más conocida del Apocalipsis. Pero en el lenguaje común no es entendido en forma simbólica, sino de forma realista. A ver, cuando dice que el cielo se puso negro como la crin de no sé qué, o que el agua se convierte en sangre, no está hablando de un cielo negro real, sino que está hablando en sentido simbólico. Fíjense ustedes, cada vez que aparece un fenómeno atmosférico muy importante, algunos dicen un fenómeno de características apocalípticas. Con eso mete miedo porque parecería que, ¿no?, se viene el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero entonces fíjense ustedes, ¿no? El sol que se oscurece, que es dañado parcialmente o totalmente y desaparece finalmente. En la Jerusalén celestial ya no hay sol. Ya vamos a ver por qué. La luna, el cielo, fíjense ustedes, arrollado como un rollo. Las estrellas son del cielo, pero fíjense, son arrojadas a la tierra, son dañadas parcialmente. La tierra es dañada, quemada, castigada y finalmente desaparecerá. Los trastornos se hacen sentir sobre los árboles y la hierba, sobre los montes y las islas. Las aguas se vuelven amargas, se transforman en sangre. Y la alteración más típica es la del terremoto. Ya vamos a ver ese tema. Pero fíjense ustedes, el párrafo que sigue es importante. ¿Qué quiere decir el autor con todo esto? Una pista clara se tiene en Apocalipsis 16:9, donde se dice que los hombres blasfeman al Dios que tiene el poder de estos flagelos. Fíjense, Dios es el Señor de la creación. Lo decía la aclamación que leíamos recién, capítulo 4. Todas las cosas han sido creadas por Él, por su voluntad. Entonces, miren, y esto es lo lindo, escuchen esto qué interesante. Las alteraciones expresan una presencia particular, provocante del Dios de la historia. Fíjense, las estrellas son arrojadas, el sol es oscurecido, son pasivos teológicos. Expresan que Dios es el autor de todo lo que sucede. Esto es la clave, gente, ¿no?
Y entonces fíjense ustedes, ahí yo les puse simplemente a manera de explicación, las alteraciones no están cerradas sobre sí mismas, sino que afectan al hombre para que el hombre cambie su corazón, ¿no? A ver, Dios no te va a tirar con una estrella para que te conviertas, pero si ves una estrella caer, vos decís, wow, el Señor me está pidiendo algo, ¿no? Entonces, cuando son parciales, dicen que todavía estas intervenciones son limitadas en sus efectos y se intensifican cuando se acerca el gran día, hasta el máximo trastorno cuando el día del Señor está en acto. Y fíjense el último renglón ahí, ese subráyenlo. Los trastornos significan que la historia del hombre se está transformando por una misteriosa presencia activa de Dios. La historia del hombre se está transformando por la acción de Dios. Miren qué lindo. Obviamente no creemos en un Dios que nos quiere destruir, sino al contrario, en un Dios que nos quiere salvar. Entonces fíjense ahí, yo les voy a pedir que abandonen esa hojita y vayan a la hojita que les dejé junto, ese que tiene el cuadrito. Miren ese cuadro, por favor. El título dice la estructura de la segunda parte, ¿no? Pero fíjense, préstenle atención a lo que está en negrita. Por 4 veces aparece este tema de los terremotos y esas cuestiones. Yo les leí el primero. Fíjense, ahí, por favor, péguenle una miradita. En el capítulo 4.1, cuando yo les leí esto, ¿no? 1.5 en realidad, fíjense, frente al trono, a ver, ¿dónde está? Ahí está, verso 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Relámpagos, voces y truenos, ¿sí? Fragor, traduce la Biblia de Jerusalén, y el cuadrito está armado en base a eso, ¿no? Entonces miren cómo va creciendo los trastornos. Primero, capítulo 4, relámpagos, fragor, trueno. 3 cosas. Salten ahora al final del 7º sello, capítulo 8. Truenos, fragor, relámpago y temblor de tierra. Fíjense, se agrega un trastorno más. Ya no son 3, son 4 ahora, ¿sí? Pasan las trompetas y al final de la 7ª trompeta, fíjense ustedes, cuando van a aparecer las copas, viene relámpagos, fragor, trueno, temblor y granizada. Fíjense, esas son 5 trastornos cósmicos, ¿no? Y al final, en el verso 16, hubo relámpago, fragor, trueno, violento terremoto, como no lo hubo desde que existe el hombre sobre la tierra. Un terremoto tan violento, más intenso. Fíjense. Entonces, estos trastornos cósmicos van como creciendo, cada vez más grande. ¿Por qué? Porque simbolizan la acción de Dios. Dios va actuando cada vez más fuerte para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo. No se me olviden de eso, no se me queden en el miedo, no. Dios va actuando cada vez más para salvar a su pueblo. Dios está transformando la historia por una misteriosa presencia activa que se expresa a través de estas cuestiones con los trastornos cósmicos. Miren qué loco. Rápidamente lo de los animales. El simbolismo de los animales, aparecen muchos bichos ahí. El cordero, el león, el águila, las langostas, los dragones, las bestias o monstruos, los caballos, la rana, el escorpión, la serpiente, el perro, los pájaros. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿por qué tanto bicho? Y miren qué linda la explicación. Porque se está en un nivel extraño, en una realidad superior al nivel humano. Los animales se comportan de forma que superan las posibilidades humanas, son superiores al hombre. El animal protagonista dice que en la historia hay un complejo de fuerzas
que nosotros no terminamos de entender, ¿no? Usa animales para decir que esto nos supera. Fíjense ustedes, ¿no? Los 4 caballos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, ya lo vamos a leer, ¿no? La bestia, el dragón, fíjense, ¿no? Ese gran bicho que quiere atacar a la pequeña mujer, ¿no? Cómo los animales nos hablan de algo que nos supera. Obviamente, después hacemos todo un ejercicio para interpretar, ¿no? Esa bestia enorme es ¿quién? Es el mundo, es el Imperio Romano, y es las dos cosas. Era el Imperio Romano el que amenazaba a los cristianos que leían ese libro. Hoy nosotros decimos, no existe el Imperio Romano. ¿Quién es ahora la bestia? ¿Es el mundo? ¿Es el consumismo? ¿Es el comunismo? Bueno, podemos hacer 1000 lecturas distintas, ¿ok? Entonces, fíjense, los animalitos representan algo que está por encima del hombre. Quédense con esa idea nomás. El simbolismo del hombre, obviamente el hombre ocupa un lugar central porque el hombre, el sentido de la historia hace que se interese en el hombre como individuo, pero inserto en el... Bueno, ahí yo simplemente con las cuestiones del hombre, gente, quería proponerles, fíjense, aparece mucho todo el tema de los vestidos, las vestiduras blancas, ¿no? Vestido de blanco, ceñido con una corona, un cinturón de oro. Todo el tema de los vestidos hace referencia a las funciones. Vestido de sacerdote, vestiduras de los santos, las vestiduras blancas de los santos en el cielo, los vestidos de la mujer, de la pecadora, de la ramera. Fíjense, ¿no? Los vestidos hacen relaciones a funciones. Bueno. La pecadora está vestida de reina. La mujer, fíjense ustedes, la mujer que representa a la iglesia también está vestida, pero vestida sencillamente, aunque tiene la luna a sus pies y las estrellas en su cabeza, pero va gritando de dolor porque está por parir. Entonces, ¿no? La mujer, fíjense ustedes, y miren ese dato de la mujer. La mujer, el término mujer aparece 19 veces, solamente 3 veces en sentido realista, es decir, son mujeres, pero las otras son simbólicas, ¿no? Ahí se me escapó esa palabra, rojo no va ahí, tachen ese, ¿no? En el capítulo 12, la mujer es utilizada para describir el cuadro del pueblo de Dios. La mujer es la iglesia, lo dijimos el otro día, ¿no? Fíjense, hay una simbolización negativa, la gran prostituta, que está siempre borracha, que, digamos, que da a luz monstruos, fíjense ustedes, obviamente no es una mujer real, es un símbolo. También aparece el tema de la ciudad, ¿se acuerdan ustedes? La ciudad, ¿no? La Jerusalén celestial es una ciudad nueva que va a dar paso a este mundo, un nuevo mundo, una nueva ciudad, un nuevo lugar de convivencia. Y aparece el tema de la convivencia con Dios, ahí todo el tema del culto, del culto. Hay mucha imagen del culto del Antiguo Testamento, obviamente que influye en el escritor. El simbolismo cromático, los colores, gente. Fíjense ustedes, aparece el blanco, el rojo fuego, el rojo escarlata, el verde, y también aparecen otros colores difíciles de precisar. El color jacinto, por ejemplo, no sabemos cuál es. El color sulfúreo, debe ser más o menos ese amarillo del sulfuro que uno ve bueno, ¿no? Obviamente los colores, fíjense ustedes, tienen una dimensión cualitativa, cualitativa. Por ejemplo, yo les puse ahí, el verde es el color de la hierba, pero también es el color del 4.º caballo, que indica la muerte, justamente porque la hierba es caduca. ¿Se acuerdan el profeta Isaías? La hierba que nace por la mañana y por la tarde se seca, es decir, es imagen de lo frágil, de lo vano, de lo caduco. Por eso el 4.º caballo, el 3.er caballo, el 4.º caballo es color verde, color muerte, ¿no? El rojo, fíjense ustedes,
El segundo caballo, el dragón, es la crueldad que no respeta la vida humana. La crueldad que no respeta la vida humana. Atención con eso, ¿no? El negro indica siempre algo negativo, pero que se va especificando en el contexto. Algo negro puede ser, digamos, algo que puede hacerte daño a vos, o algo negro también es el cielo que se pone negro por la maldad de los hombres, por ejemplo, ¿no? El blanco es el color más recurrente, es el símbolo de la trascendencia. Dios está siempre vestido de blanco, Jesús está vestido de blanco, los santos en el cielo van vestidos de blanco, ¿no? Es decir, símbolo de la trascendencia de Dios y de Cristo, pero también de la nueva personalidad del cristiano y la participación en la situación de Cristo resucitado. Los números, gente. El simbolismo numérico, la cantidad, adquiere valor cualitativo también. Ustedes saben que en la Biblia aparecen mucho los números, ¿no? Incluso dentro del judaísmo está toda la ciencia de la Kabbalah, que, digamos, también hace unos juegos numéricos ahí, digamos, en el judaísmo y en el... Entonces, miren, yo les puse algunos nomás ahí. El 1 es el número de la divinidad, ¿no? En realidad, fíjense, pero de alguna manera por oposición, fíjense ustedes cómo el pecado divide, produce la división bien-mal, hombre-mujer, que al principio parecían unidos, por el pecado se dividen, ¿no? La vida y la muerte. El 3 es el símbolo de la plenitud. El 7, fíjense ustedes también, ¿no? El 7 indica plenitud, totalidad. En el mundo semita es el número más perfecto y más sagrado, indica plenitud y significa todo. Multiplicado por sí mismo, 7 por 7, significa siempre. ¿Les suena eso? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, 7 por 7, 70 veces 7, o 77 veces, ¿no? Siempre. Fíjense ustedes, ¿no? El tema de la mitad, la mitad de 7 es 3,5. Es una parcialidad, fíjense ustedes, ¿no? Si el 7 es totalidad, la mitad es un pedacito, un rato, miren ustedes, de duración, de intensidad, según el contexto. A veces hay que aguantar 3 días y medio, ¿no? Hay que soportar 3 días y medio de oscuridad, o 3 días y medio de persecución, ¿no? Siempre es una parte, una partecita. Lo mismo los 42 meses, ¿sí? 42 meses son 3 años y medio. Los 1260 días, lo mismo, 3 años y medio. También otras fracciones, la tercera parte, la cuarta parte, siempre significan una parcialidad. Quédense con eso, ¿no? El 1000 es la totalidad propia de Dios y de la acción de Cristo. Lo mismo se expresa, pero visto del lado de la fuerza histórica hostil a Cristo, con el tiempo breve. Un breve tiempo de 1000 años o un tiempo de 1000 años total, ¿no? Algo más difícil de precisar son otros números. Fíjense ustedes. El 10 parece indicar una limitación. 10 es mucho, pero no tanto, ¿no es cierto? Lo mismo se puede decir del 5. El 12 aparece expresando la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan el famoso 12 por 12 por 1000? Los 144.000 salvados. 12 por 12 por 1000, ¿sí? 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo por 1000, por el tiempo de Dios, ¿sí? Y aquí hacemos una mención, le puse ahí abajo, a la gematría. A ver, no se asusten con esto, ¿sí? El valor numérico de las letras del alfabeto hebreo o griego hacía que contaran, digamos que como cada letra tenía un valor numérico, imagínense, la A es el 1, el B es el 2, y así, si nosotros tomáramos nuestro alfabeto y le diéramos valores, pero no es 1, 2, 3, 28, ¿no? Sino que, fíjense ustedes,
Yo les puse ahí, es famoso el caso de 13:18, Apocalipsis 13:18, es famoso el número del 666. ¿Se acuerdan, no? Que tantas películas y tantas cosas se han escrito y dicho con esto. El 666 surge de la suma de las letras hebreas de Nerón César. Nerón César, ¿sí? Nerón César, ¿sí? Que era el que perseguía, fíjense ustedes, recuerden, años 90 y pico, 100, ¿no? Nerón, el gran perseguidor de los cristianos, es identificado con el 666. ¿Por qué? Porque suman cada una de las letras de su nombre y su título, Nerón César, y da 666. Por eso es el número de la bestia. Fíjense ustedes, el número de Jesús es 888. El 888 es el número que da de sumar las letras de Jesús. El valor numérico, la gematría, no se pierdan con esto, simplemente se los cuento como un detalle, ¿no? La gematría da 888 para Jesús, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿a dónde nos querés llevar con todo esto, Marcelo? La cuestión es cuando estos signos se conjugan. A ver, un caballo rojo montado por un jinete, que, fíjense ustedes, y ahí se empiezan a conjugar estos simbolismos, ¿no es cierto? Y ahí es donde, por ahí vuelvo a decirle, nos da un poquito de miedo. Podemos leer algunas cosas que, fíjense ustedes, si tienen su Biblia a mano, fíjense, el capítulo 4 que leímos juntos era la visión del trono. Hasta ahí venía todo bien, ¿no? Pero en el capítulo 5 aparece el problema de quién puede abrir el libro de los sellos, el libro de la vida. Atención, gente. Sí, capítulo 5. Vi en la mano derecha de aquel que estaba en el trono el libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ese libro, hermano, es el libro de la historia. Es el libro de la historia. Dios tiene en su mano el libro de la historia, pero lo tiene sellado con 7 sellos. Y no hay quien pueda abrirlo. Fíjense que dice ahí la palabra. Y me puse a llorar, dice Juan. Y me puse a llorar porque no había quien abra ese libro hasta que aparece el Cordero. Fíjense, el Cordero inmolado de pie, pero con la señal de la muerte, ¿no? Vino y tomó el libro y entonces los seres vivientes dijeron, vamos todavía, hay alguien que puede abrir los sellos, hay alguien que nos va a ayudar a entender la historia. Hay alguien que nos va a ayudar a entender lo que nos está pasando, por qué nos persiguen, por qué nos matan, por qué nos hacen daño. Hay alguien que nos va a ayudar a entender la historia, el Cordero de Dios, Jesús, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, empieza a abrir los sellos, ¿sí? Abre los sellos, bueno, ahí ustedes lo tienen también en la hojita que les alcancé, primer sello, segundo sello, qué sé yo. ¿Sí? Capítulo 6, los sellos. Y fíjense ustedes, cuando empieza a abrir los sellos aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, ¿cuál era? Negro y el verde. Fíjense ustedes, ¿no? Pero, bueno. Quinto sello, sexto sello, séptimo sello. Capítulo 8, el Cordero abre el séptimo sello y aparece de nuevo los truenos, los relámpagos, el temblor de tierra. Y aparecen ahora las 7 trompetas con las 7 plagas. Fíjense ustedes, ¿no? Capítulo 8, las 7 trompetas, tocan las trompetas. En el verso 13 del capítulo 9, el sexto ángel. Y recién en el capítulo 11 aparece el séptimo ángel. ¿Sí?
Después de las 7 trompetas, queridos hermanos, aparecen estas 2 señales, la de la bestia y la mujer, capítulo 12. La gran señal de la mujer y la otra señal de la bestia, ¿sí? Y fíjense ustedes, y cuando la bestia es vencida, aparecen los salvados. La bestia, recuerden ustedes, es el imperio romano que quiere hacerle daño a la pequeña iglesia, ¿no? Y la iglesia da a luz a Jesús. Fíjense el capítulo 12, precioso. La iglesia, la mujer que está pariendo con dolor, da a luz al que debe reinar, a Jesús, y después es salvada por Dios. Llevada al desierto, salvada, protegida, de las acechanzas de la bestia, ¿no? Capítulo 12. Y en el capítulo 14 aparecen el Cordero y los santos, ¿sí? El Cordero, los santos. Simplemente estamos hojeando el libro del Apocalipsis. Fíjense ustedes, en el capítulo 16 aparecen las copas del furor de Dios. Es decir, fíjense ustedes, esto es lo que por ahí nos da miedito, el furor de Dios. El furor de Dios es la reacción de Dios contra la bestia, no contra sus elegidos. Contra la bestia que está haciendo daño a sus elegidos. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Las 7 copas, ¿sí? Y ya en el capítulo 17 y 18 aparece ya la victoria final, la batalla final, la victoria final, la salvación de Dios y la alianza definitiva del Cordero con su esposa, la iglesia, en la alianza definitiva del amor para siempre. Una ciudad nueva que es esposa, que es novia, que se casa con el Cordero y que termina obviamente positivamente para nosotros la historia. Entonces, gente, vamos... pero es temprano todavía. Fuimos muy rápido. Vamos más o menos así como haciendo un pequeño raconto, ¿no? Capítulos 4 en adelante, el Apocalipsis comienza con esta visión en el cielo, donde aparece todo este tema del simbolismo. No se preocupen por aprenderse todos esos nombres raros que yo les dije. No. Simplemente saber más o menos que cuando aparece un color, no se trata solamente de una cuestión de color de pilcha, sino que tiene un simbolismo. Cuando aparece un animal, cuando aparecen estas cuestiones, tenemos que tratar de interpretarlo, interpretar por el contexto y un poquito por esta guía que yo les puedo ofrecer, ¿no? Entonces, fundamentalmente recuerden, es algo que sucede en el cielo, que nos supera a nosotros, pero que habla de nosotros porque está diciéndonos que mientras nosotros vivimos acá en la tierra, Dios nos está salvando. Dios nos está salvando, ¿sí? Y aunque a veces parece que todo se venga abajo, aunque a veces parece que todo sea tan terrible, ¿no? Siempre aparece la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque justamente, y vuelvan a recordar esta idea, Dios es el Señor de la historia. Dios tiene en su mano el libro de la historia. Y después más adelante aparece el otro libro, el libro de la vida, donde están anotados los nombres de los elegidos, capítulo 7, ¿no? Ustedes y yo, nosotros, estamos anotados en el libro de Dios, estamos anotados en el libro de la vida. Cuando venga el Hijo del Hombre, abra el libro y diga: vengan los inscritos en el libro de la vida, vengan los elegidos de Dios. Ahí vamos a estar todos, espero. Entonces, en definitiva, el libro del Apocalipsis es
a su manera y con todo lo difícil que nos pueda resultar, un libro de esperanza, de confianza en la victoria de Dios. Imagínense de nuevo, el pobre cristiano que estaba sufriendo, que quizá estaba encarcelado esperando que lo tiraran a los leones, el pobre gaucho cristiano que estaba realmente sufriendo por dar testimonio de Jesús, escuchaba esto y decía, pero pará, tiene sentido mi lucha, porque Dios está luchando también para que la historia termine bien, para que la historia termine como Él la pensó. Y este es lo que nosotros decimos el plan de salvación, el plan de Dios, ¿no? Fíjense ustedes, en un momento parecía que nadie podía ayudarnos a entender la historia. Aparece Jesús. Vamos todavía, bendito sea el Cordero que puede abrir los sellos y que nos va a ayudar a entender la historia. Y el Cordero abre los sellos. Pero cada sello que va abriendo, se va revelando cosas nuevas. Y luchas y dificultades y problemas y esto y aquello y lo otro. Pero al final la historia termina bien. Porque la historia la conduce el que está sentado en el trono y el Cordero. Y hasta aquí llegamos. Queridos hermanos, se me acabó lo que tenían para decir. La idea de hacer un tercer encuentro y conversar un poquito del sentido teológico del libro, ¿no? No vamos a decir muchas cosas nuevas, simplemente sí queremos mirar a ver qué concepto de Dios, qué concepto de Cristo, qué concepto del hombre, de la iglesia tiene el libro del Apocalipsis, como para ayudarnos a tener un criterio, ¿no? También de lectura desde la idea que maneja. No sé si nos dará para hacer un tercer encuentro. ¿Ustedes pueden el próximo viernes? Hacemos una nueva juntadita y leemos juntos algunos, fundamentalmente la parte más teológica. ¿Sí? A ver, lo simbólico que veíamos hoy es importante, pero en la medida en que quiere revelar algo de Dios. Vamos a tratar de sintetizar un par de ideas acerca de Dios, de Cristo, de la iglesia, del hombre, ¿sí? Y no me acuerdo si hay algún otro concepto, historia, el concepto de teológico de la historia, como para terminar, digamos, de darnos algunos criterios para poder leer el hermoso y apasionante libro del Apocalipsis. Muchas gracias y hasta el viernes, si Dios quiere.